El ciudadano Leopoldo Fernández es un detenido preventivo. ¿Qué significa esto? Que no tiene condena, está momentáneamente detenido mientras dure su proceso. Una de las causas por las que ha sido detenido el señor Fernández es por el riesgo de obstaculización de la verdad o del proceso, ¿no? Entonces la pregunta que debemos hacernos es si la candidatura del señor Leopoldo Fernández obstaculizará o no obstaculizará el proceso. Porque según la ley, ¿no?, una forma de obstaculizar el proceso es influir negativamente en los testigos, en los peritos, en los jueces técnicos, en los jueces ciudadanos, en los otros partícipes del delito, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde averiguar si la candidatura del señor Fernández obstaculizará o no la verdad? Es al juez de la causa y no a la Corte Nacional Electoral. La Corte Nacional Electoral no ha ordenado la detención del señor Leopoldo Fernández. Consiguientemente, nada tiene que hacer en este tema ordenando que haga campaña o que no haga campaña. Este es un tema absolutamente técnico y de carácter jurisdiccional. Corresponde al juez analizar todas estas circunstancias y determinar si el señor Leopoldo Fernández debe hacer campaña para su vicepresidencia desde la cárcel o no, por una parte. Pero si el señor Leopoldo Fernández solamente quiere tener una entrevista con los medios de comunicación, en ese caso no tiene por qué pedir permiso al juez. A quien debe pedirle permiso es al gobernador o a lo que llamamos nosotros, según la ley, el director del establecimiento penitenciario. Así lo dice el artículo 40 del reglamento de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario. Entrevista con medios de comunicación. Cuando el interno, en forma escrita, solicite o acepte mantener una entrevista individual con un representante de un medio de comunicación social, el director del establecimiento, no dice el juez, el director del establecimiento permitirá la misma, habilitando un lugar adecuado para su realización y autorizando la introducción de los equipos que correspondan. Entonces, si el señor Leopoldo Fernández simplemente quiere tener un contacto con la prensa nacional, debe pedirle permiso al director del establecimiento, es decir, al gobernador. Pero si quiere hacer una campaña persistente, repetida, para su vicepresidencia, tiene que dirigirse al juez del proceso. Don Leopoldo Fernández es un detenido preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Es un detenido que goza del principio de presunción de inocencia, es inocente ante la ley. Consiguientemente, todos sus derechos están intactos, excepto el derecho de locomoción. Y uno de sus derechos de ciudadano es postularse a un cargo, ¿no? Entonces está dentro de lo legal. Los presos solamente están privados del derecho de locomoción y todos sus demás derechos, el derecho a un trato justo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la defensa, siguen protegidos por la Constitución Política del Estado. En el caso del señor Leopoldo Fernández, ¿no?, de que si debe hacer o no debe hacer campaña desde la cárcel a su candidatura de vicepresidente, ¿no?, corresponde al juez, como lo he señalado, determinar si esta campaña va a influir negativamente, va a obstaculizar el proceso al que está siendo sometido. Entonces dejemos que esa autoridad jurisdiccional decida si debe hacer campaña o no, y de ninguna manera la Corte Nacional Electoral, que no tiene nada que ver en este asunto, por cuanto no es la Corte la que ha ordenado la detención del señor Leopoldo Fernández.